Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Pedro Pablo Fernández, dirigente político de COPEI, director general del Instituto de Políticas Públicas y Formación, IFEDEC. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, por la invitación y a Venevisión por esta oportunidad de hablar con la gente que nos está escuchando. Es noticia no solamente en Venezuela, sino en el mundo, la detención del diputado Edgar Zambrano. Ha habido pronunciamientos por parte de la Unión Europea, el Grupo de Lima. Estados Unidos hizo un exhorto a la liberación inmediata. ¿Qué lectura puede tener esta detención y cuáles son las implicaciones que pudiera tener para Venezuela? Mira, qué bueno que arrancamos por ahí, porque lo primero que quiero hacer es condenar la detención de Edgar Zambrano. Yo compartí con Edgar la Asamblea Nacional anterior, fuimos diputados juntos, es un amigo a quien yo aprecio y lamento muchísimo todo esto que está pasando, porque además, no solamente por Edgar Zambrano, por todos los demás diputados que están siendo perseguidos en este momento, sino que además lo que está pasando en Venezuela es que se están agudizando cada vez más los conflictos, es decir, cada vez se están radicalizando más las posiciones. Y muchos países han entrado en estos procesos de radicalización. Y bueno, cada uno va tomando una postura cada vez más radical y al final ocurren tragedias. Podemos ver la experiencia española, donde cada vez se fueron radicalizando más las posiciones, 1 millón de muertos, una guerra civil donde españoles se mataron con españoles, y terminaron 40 años después negociando unos acuerdos de paz que le dieron a España democracia, le dieron a España progreso, bienestar. Ahora dicen que las negociaciones vienen después de las tragedias, no antes. Es decir, que hace falta que se convierta una cosa en tragedia para que terminen haciendo negociaciones sobre el cadáver de un montón de gente, que nunca se negocia antes. Yo aspiro que los venezolanos seamos capaces de poner un freno a esta escalada. La violencia genera violencia y mientras las posiciones se van radicalizando más, vamos metiendo el país por un camino que vamos a lamentar profundamente. Y esto, por cierto, es responsabilidad fundamentalmente del gobierno. Un gobierno que ha buscado dividir al país y que ha buscado confrontar desde el primer día que llegó y no abren espacios y canales para hacer posible que en Venezuela pueda haber un diálogo que permita ahorrarle al país la tragedia que significan las guerras civiles y los enfrentamientos entre venezolanos. La historia la escribe siempre el que la gana. ¿Qué se puede escribir acerca del 30 de abril? ¿Cómo se puede interpretar este capítulo de la historia de Venezuela a la luz de la oposición venezolana? Porque ha habido muchas interpretaciones acerca de que partidos tradicionales no comulgaban con esta iniciativa de lo que se llevó adelante el 30 de abril. Aún no se sabe si esto es un punto de inflexión o quiebre para el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué se puede interpretar acerca del 30 de abril? Mira, yo con esta pregunta paso, porque yo no entiendo qué pasó el 30 de abril, no entendí nunca nada, además no tengo información sobre lo que ocurrió ahí. Yo lo que sí quisiera hacer énfasis es en el hecho de que Venezuela está condenada a negociar, como todos los países del mundo que tienen conflictos. Nosotros escogemos si negociamos antes de los muertos o después de los muertos, pero vamos a ir a un proceso de negociación irremediablemente, la historia así lo demuestra, no es porque yo quiera que ocurra, es porque va a tener que ocurrir tarde o temprano. Los procesos de negociación son complejos y la historia demuestra que los países que han sido capaces de resolver sus diferencias en mecanismos de negociación pacíficos han logrado salir adelante muy bien. Y quisiera ponerte algunos ejemplos que vale la pena destacar aquí. Uno fue Juan Pablo II en Polonia. Juan Pablo II fue polaco, vivió el horror que significó el comunismo en Polonia, se hizo papa y una vez que se hizo papa viajó a Polonia a entrevistarse con un monstruo que llamaban Jaruzelski, que era el jefe del Partido Comunista. El Papa aterrizó en Varsovia y se montó en un carro y fue directo a hablar en Miraflores con el monstruo. Y salió de ahí, por cierto, a unas homilías donde no denunció los crímenes del gobierno, incluso era criticado. Yo te quisiera leer unas par de citas que son interesantes. Tadeusz Mazowiecki, que fue uno de los aliados de Wałęsa, opositores al régimen, con la visita del Papa, dijo, que era un hombre muy católico, dijo, el Papa no dejaba de citar en sus discursos frases sobre la necesidad de diálogo y el consenso, pero ante un público que deseaba escuchar acusaciones contra el régimen. El Papa Juan Pablo II no fue a combatir a Jaruzelski con tanques, con aviones, sino con un lenguaje de perdón, de reconciliación, poniendo a la gente por encima de las diferencias políticas. Cuando terminó este proceso terminó así. Él no fue a combatir a Jaruzelski, pero fue llevando las cosas de tal manera que logró que se pusieran de acuerdo gobierno y oposición y terminaron construyendo una democracia que hoy tiene a Polonia viviendo en una situación espectacular. Ahora, Jaruzelski dijo en los últimos días, ya anciano, dijo esto sobre el Papa Francisco que quiero destacar,
que Polonia pudiera dejar atrás la ley marcial. Quiero decirte, la ley marcial fue una ley que aprobó él con la cual asesinó un montón de dirigentes políticos. Que Polonia pudiera dejar atrás la ley marcial tranquila fue en parte gracias al Papa y a su llamado a la moderación. Era un adversario, pero paradójicamente también un aliado, porque llamaba solidaridad a la oposición a no escoger la vía radical. Ha sido con el paso del tiempo cuando he podido apreciar la gran figura que representó. Si Jaruzelski terminó entregando el poder en una forma pacífica y Polonia pudo alcanzar la democracia de un régimen comunista sin derramar ni una sola gota de sangre. Eso es lo que yo quiero para Venezuela. Fernández, en ese ejemplo que nos coloca, nos está hablando de alguien que tiene un halo de santidad, el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. ¿Quién hace falta en Venezuela para que se produzca ese fenómeno de lo que pudiera interpretarse en política es un milagro? Tú sabes que sí nos hace falta un liderazgo político que ponga los intereses de la gente, de los que sufren, de las madres que hoy, que son una inmensa cantidad de mujeres que no tienen cómo alimentar a sus hijos. Yo contaba recientemente en una entrevista con una persona que trabaja conmigo, una mujer me decía que les pudo hacer un poquito de arroz con lentejas a sus 3 hijos, un platico pequeño con poquita comida, y me contaba que le quitó una cucharada a cada uno porque ella no había comido nada en todo el día y se sintió horrible cuando le quitaba una cucharada del platico a sus... Es un drama lo que estamos viendo, Andrina, horrible. Esto yo lo puedo contar en un programa de televisión y a lo mejor no significa mucho, pero cuando se está viviendo en carne propia, madres que no saben si van a poderle dar de comer a sus hijos, estos problemas tienen que obligar a un liderazgo político a buscar una solución y a buscar puntos de encuentro que permitan que el país pueda salir adelante. Lo hizo Juan Pablo II en Polonia, lo hizo Mandela en Sudáfrica. Fernández, lo que tal vez hemos escuchado los venezolanos cuando se hacen estas iniciativas y propuestas de diálogo, negociación, es la falta de confianza. ¿Cómo rescatar la confianza para que exista credibilidad en un proceso de negociación cuando ya hemos tenido varias experiencias a lo largo de la historia reciente de lo que significan estas mesas de negociación o diálogo? ¿Qué debería existir como elemento diferenciador para que la gente pueda tener confianza en esta iniciativa que usted adelanta? La primera cosa es que el gobierno hoy está en una situación muy difícil. El gobierno no tiene cómo resolver el problema económico. Hoy una caja CLAP está viniendo con 3 paqueticos de arroz, 1,5 kilos de pasta, un potecito de aceite, un poquito de lentejas. Las cajas CLAP no traen alimentos y el gobierno no tiene capacidad de recuperar la economía ni tiene capacidad de seguir por esta vía por la que va. Este es un momento donde que yo creo que es apropiado para que establezcamos un esquema de negociación. Ahora, si yo al gobierno lo que lo amenazo es que le voy a poner una braga anaranjada en una cárcel de Estados Unidos al final de este proceso, entonces le elevo mucho el costo de ceder el poder. El gobierno tiene un costo alto de mantenerse en el poder en este momento. Pero si el costo de ceder el poder es que yo le voy a cortar la cabeza, pues simplemente se va a aferrar al poder. ¿Qué pasó en Polonia? Que hubo una aproximación que permitió que Jaruzelski sintiera, bueno, yo entrego el poder y no pasa nada. ¿Qué hubo en Sudáfrica? Un régimen que sometió a los negros a un sistema horrible, criminal, que Mandela logró convencerlos de que ceder el poder y establecer una democracia en Sudáfrica no representaba para ellos una amenaza. Yo creo que tenemos que caminar hacia allá. Sobre todo tenemos que caminar hacia allá porque las perspectivas de este país son gigantescas una vez que se supera el conflicto político. Si Venezuela tiene un potencial enorme, lo que se está viviendo en Maracaibo sin luz es una tragedia. Ahora este país tiene un río, Caroní, que tiene un caudal enorme para producir energía para toda Venezuela. Hay proyectos además en ese río para ampliar muchísimo más de lo que había cuando el sistema del Guri funcionaba en su máxima capacidad del sistema eléctrico. Nosotros podemos darle luz a todo el país. Nosotros podemos reactivar las empresas básicas de Guayana que generan empleo a ingenieros, abogados, a un montón de gente en Venezuela que hoy el ingreso no le da para pagar nada, pero que reactivando la economía podrían tener un ingreso que les permitiera. Yo vengo de Falcón, la situación en Falcón es horrible, yo ando por las calles de Falcón y en todos los pueblos hay una tranca. Gente protestando por agua, por luz, gente que no tiene comida, niños enfermos con enfermedades en la piel, espantoso lo que uno ve ahí. En cada tranca yo me bajo el carro, camino y me pongo a hablar con la gente y lo que uno ve es desolador. Eso es un estado que tiene un potencial gigantesco, la península de Paraguaná, con el puerto libre, con la refinería, el complejo de refinerías más grande del mundo, que ahorita está, bueno, produciendo nada. El potencial que tiene, el potencial que hay en Barlovento para producir cacao, para producir chocolate, el potencial que tiene la mesa de Guanipa, el sur del lago de Maracaibo, el potencial que tiene este país para producir comida, el delta del Orinoco. Hay las dos cosas que se necesitan para producir arroz. Para producir arroz se necesita agua y sol. En el delta del Orinoco no hay ningún sitio en el mundo donde haya más agua y más sol.
Nosotros podemos producir solamente en el Delta, desarrollando proyectos que existen, el arroz que necesita Venezuela, y podemos exportar solamente con el Delta Macuro. Si Venezuela tiene un potencial para generar empleo, para generar bienestar, para que vivamos bien, para que la gente tenga un ingreso con la que pueda darle de comer a su familia sin ningún problema, esa Venezuela con la que yo sueño, nosotros la podemos construir. Lo único que tenemos es que superar el conflicto político para construir esta Venezuela. Fernández, no luce tan fácil superar el conflicto político, sobre todo cuando el tema Venezuela se ha convertido en epicentro de lo que ha sido un conflicto de geopolítica en el cual están inmersas potencias como Estados Unidos, Rusia y China. ¿Cómo solventar este tema internacional y buscar una solución desde adentro? Mira, yo te quiero poner un ejemplo práctico para responderte esa pregunta que creo que vale la pena responder. Yo te decía al principio que los países se van radicalizando y cada vez la violencia va generando más violencia. El ejemplo más hermoso de negociación se produjo en un país donde era imposible negociar. La gente plantea, yo planteo la negociación y me dicen eso es imposible porque estos tipos son unos malandros y son una cosa espantosa. Yo no voy a discutir la calificación de los que están en este gobierno, que tengo una pésima opinión de los que les ha tocado la responsabilidad de dirigir este país en estos 20 años, desde 1998 hasta acá. Pero el régimen del apartheid asesinaba a los negros de una forma inmisericordia. Mandela una vez fue a hablar a la gente, una vez que asesinaron a un líder muy querido por Mandela que se llamaba Chris Hani, fue a hablar con la gente en el día de su asesinato y la gente le dejó un papelito en el atril que decía, nada de paz, no nos hable de paz, señor Mandela, ya hemos tenido bastante, denos armas, no paz. Es decir, la gente le pedía a Mandela armas para hacer la guerra contra los blancos. Hubo un líder, un general que se llamaba De Boen en Sudáfrica, que montó un movimiento terrorista para combatir los acuerdos de paz. Ese general usaba la esvástica nazi como símbolo de su partido y empezó a cometer actos terroristas para sabotear los acuerdos que se estaban haciendo entre Mandela y el régimen. Mandela fue a hablar con él. Y cuando fue a hablar con él, lograron un encuentro y Mandela le empezó a hablar en su idioma, el idioma afrikáner de la minoría blanca. El general le dijo, usted me quiere manipular hablando en mi idioma y ¿qué es lo que...? Y Mandela le dijo, no, yo aprendí su idioma hace 27 años cuando fui preso, porque usted era mi enemigo y yo lo quería destruir. Y yo lo quería conocer y por eso aprendí su idioma. Pero después estudié su literatura y leí un poema y le recita el poema completo de un afrikáner, de la minoría blanca. Le recita el poema completo y le dice, yo después de leer este poema llegué a la conclusión de que ustedes no pueden ser tan malos porque nadie que no tenga bondad en su corazón es capaz de escribir esto. Bueno, el general, señor que tenía un movimiento terrorista, abandonó el movimiento terrorista, fue candidato a diputado y diputado del Congreso de Mandela. Y cuando se estaba retirando lo entrevistan y dice esto, que a mí me encantaría compartir contigo. Dice el general, Mandela hacía mejores a todos los que entrábamos en contacto con él. Sacó de cada uno de nosotros su mejor versión. Ese general que era capaz de tener una esvástica de símbolo y de cometer actos terroristas terminó diciendo Mandela, el negro, el que yo soy racista y Mandela el negro, me reconoce que yo reconozco que sacó lo mejor de mí. Si nosotros nos vamos por el camino de la violencia y por el camino de amenazar con la braga anaranjada a los que están en el gobierno, vamos a ver la peor versión de Diosdado, de Maduro y de todo el combo. Si nosotros nos aproximamos con inteligencia a un proceso de diálogo, de negociación, vamos a poder sacar su mejor versión. Y la mejor versión nuestra es la que puede contribuir a generar en Venezuela una negociación que nos evite una tragedia. La gente que apuesta a la violencia, que apuesta a la guerra, que apuesta a la invasión extranjera, no saben lo que están diciendo. Las consecuencias de una cosa como esa serían terribles para Venezuela. Un escenario de intervención militar, ¿lo ve posible en Venezuela hoy? Yo lo veo difícil porque la comunidad internacional ha estado alejándose de esa perspectiva. Y gracias a Dios que es así. Yo creo que una intervención militar sería espantosa. ¿Tenemos algún minuto para decirte algo más? Brevemente. Hay un obispo de los países árabes que en estos días declaraba en una entrevista que todo este movimiento de ISIS que va por todos los países de musulmanes, cortando la cabeza a cristianos, toman poblaciones y a los que son cristianos les cortan la cabeza, niños, ancianos. Él decía, esto no ocurría antes, esto es producto de la guerra de Estados Unidos en Irak. La intervención de Estados Unidos en Irak, donde murieron algunos niños inocentes, donde cayeron bombas donde no tenían que caer, donde murió un montón de gente, generó un odio contra el mundo cristiano. Y estamos viendo las consecuencias ahorita. En toda la primavera árabe, que a través de la violencia se trató de salir de regímenes horribles,
Hoy esos países viven en medio de un esquema de violencia que no para, porque la violencia genera violencia. Nosotros tenemos que buscar una solución pacífica y construir ese país que Venezuela, con el potencial que tiene Venezuela, nosotros podemos darle felicidad, tranquilidad, paz y alegría a todas las familias venezolanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pedro Pablo Fernández, dirigente político de COPEI, director general del Instituto de Políticas Públicas y Formación, IFEDEC. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también.